Hola, muy buenas tardes a todos, que el Señor los esté bendiciendo a cada uno en sus hogares y a sus familias. Hoy quería compartir con ustedes una historia que está en nuestras Biblias, se encuentra en el libro de Éxodo, al comienzo del libro. Y se sitúa en la época en que José es gobernador de Egipto. José, hijo de Jacob, termina siendo gobernador de Egipto y a través de la sabiduría que Dios le había dado a este hombre, quien utilizó Dios para que toda una población enorme de aquella región no muriera de hambre, logró administrar las riquezas de un imperio para poder subsistir durante muchos años de calamidad y de sequía y de faltas de alimento. José administró todo eso y fue todo un éxito. Los hijos de Jacob todos fueron refugiados de José allí en Egipto y me llama la atención cómo si nosotros nos adelantamos grotescamente a la historia, vemos que más adelante termina todo el pueblo hebreo cayendo bajo el yugo de esclavitud de Egipto. Cómo una situación de tanto éxito terminó después siendo una situación de esclavos dentro de los planes de aquella nación. Eh, y vamos a ver algunas cosas que han pasado. José murió, sus hermanos murieron, generaciones murieron y se sentó en el trono de Egipto un faraón que no conocía a José o no le interesaba conocer qué había pasado en la antigüedad. Lo cierto es que este faraón observó que el pueblo hebreo se multiplicaba y eran más robustos que los egipcios, y eran en números mayor que los egipcios. Era así. Entonces temió el faraón que estos hombres se dieran vuelta contra su nación, aliados por otra nación, tal vez para derrocarlos. Entonces mandó a que los hostigaran y que paulatinamente los terminaran llevando a la esclavitud. Le pusieron comisarios de tributo para hostigarlos, para molestarlos, para hacerles cargas más pesadas todavía a sus trabajos y cuantos más los oprimían, más robustos lograban ser los hebreos y salían adelante a pesar del hostigamiento que tenían por parte de los egipcios. Entonces no podían parar a este pueblo que se multiplicaba y se hacía más fuerte dentro de su imperio. Esto preocupó a Faraón, entonces tuvo el terrible error, o sí, el terrible error de dar esta orden para poder frenar a todo el pueblo hebreo. Les mandó a decir a las parteras que todos los niños que nacieran tenían que matarlos y a las niñas no. Entonces pensaron que de esa forma podían frenar la multiplicación de este pueblo. Entonces el rey de Egipto, les voy a leer en el capítulo 1 de Éxodo, versículo 15, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, y si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ella. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, las prosperó, él prosperó a sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. El plan de Faraón seguía adelante, pero estas dos mujeres hicieron la diferencia. Y aquí es donde yo quería encontrar un detalle interesante. Dentro de estas historias tan relevantes en la historia del pueblo de Dios. Estas dos mujeres
que conocemos sus nombres, una es Cifra y la otra Fua, que nos resultan bastante extraños a nosotros, pero eh, lograron eh, aceptar el tremendo desafío de obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en este caso el riesgo era sus vidas mismas. Estaban frente a Faraón, no era cualquier gobernante. Estos hombres creían tener el poder sobre la vida y la muerte. Entonces ellas no obedecieron la voz de Faraón y temieron a Dios y obedecieron y preservaron la vida de los niños. Y Dios dice allí, ¿no? En el versículo 20 dice, y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó a sus familias. Así que fueron prosperadas por Dios. En su obediencia el Señor las bendijo enormemente. Y en este aspecto, o por lo menos dentro de esta historia, de estos acontecimientos que fueron allí sucediendo, quisiera resaltar la obediencia de estas dos mujeres y cuánto esto nos sirve a nosotros en cuanto a la obediencia a nuestro Padre, a Jesucristo. Eh, a veces nos resulta extraño o nos resulta ah, eh, sí, dificultoso por ahí obedecer a Dios, siendo que esto realmente nos trae bendición y vida eterna. Obedecer a Dios tiene consecuencias, como desobedecer a Dios también. Pero en este caso las mujeres arriesgaron sus vidas y Dios las bendijo ricamente a ella y a todas sus familias. Y, y creo que nosotros durante ese tiempo en que esto ocurrió y pasaron los años y muchísimos acontecimientos también, Dios se ha permanecido fiel y su fidelidad nos cuenta acerca de que también continúa siendo de esta forma. Él bendice a aquellos que lo obedecen. Somos bendecidos por Dios. Él dice que nos da honra en nuestra obediencia, dice su palabra. Por lo tanto, cuando tengamos la disyuntiva entre considerar ciertas ofertas o propuestas o argumentos que se levantan delante de nosotros, que por ahí tienen que ver con el sentido común, que tienen que ver con ciertos pensamientos o tendencias que logran establecerse en nuestra sociedad o por ahí en nuestros pensamientos, nuestras formas de ver las cosas. A veces son más fuertes que los mandamientos de Dios. Y, y en esta hora quisiera rescatar esto, ¿no? Que siempre consideremos la voz de Dios, que siempre consideremos los consejos de Jesucristo para nuestras vidas, para que podamos ser bendecidos por Él, para que logremos tener una vida abundante, que es lo que todos anhelamos, pero tiene y está ciertamente muy ligado a la obediencia. Eh, Dice en Deuteronomio 28:2, si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Las bendiciones de Dios acompañando a su pueblo siempre. Y si encontramos también algunos versículos, hay varios que confirman las enormes ventajas que tenemos cuando obedecemos a nuestro Padre. Me pareció interesante poderles compartir estos versículos de Mateo capítulo 7 versículos 24 y 25, que es algo que contó Jesucristo, son sus palabras. Estas son palabras de Jesús, que dijo así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El que oye estas palabras y las hace, obediencia. Estas son el ejemplo que pone Jesús y el ejemplo del cual nosotros nos debemos aferrar, porque tiene que ver con esto, ¿no? Con la realidad de que en esta vida vamos a ser golpeados. Van a venir los ríos, van a venir las lluvias, van a venir los vientos que golpean y soplan contra nuestra vida y que podemos en algún momento
sentirnos amenazados por la destrucción, pero el Señor está con nosotros y si edificamos sobre la roca que es Jesucristo, estamos seguros en Él, porque obedecemos sus palabras, porque escuchamos sus palabras y las hacemos. Entonces todo aquello que nosotros aprendemos, que logramos codificar en nuestra mente y en nuestro corazón para poder poner en práctica y lo hacemos, esto trae en nosotros seguridad, firmeza y esperanza en Él, porque Él hace esto posible en nosotros. Que Dios te bendiga. Conocemos hoy a Cifra y a Fua por su valentía y su grado de obediencia. Que esto también marque nuestra historia, que marque nuestra vida, que puedan decir de nosotros el día de mañana, este hombre, esta mujer siempre obedeció a Dios y se destacó porque Dios eh, pudimos ver en él las bendiciones de Dios a través de la obediencia en su vida. Que el Señor te bendiga y que te siga fortaleciendo en todos tus asuntos y que Dios prospere tu vida siempre. Amén.